Hablemos ahora de los capacitores y la capacitancia, que son otros de los elementos pasivos que típicamente vamos a encontrar en circuitos eléctricos. Un capacitor está compuesto de dos conductores separados por un aislante. Consiste de dos placas de metal que están separadas por un material no conductor, típicamente denominado dieléctrico. Ese material puede ser aire, puede ser aceite, mica, plástico, cerámica o algún otro tipo especial de material aislante. Generalmente, cuando se aplica una tensión de corriente continua en las placas de un capacitor, ese dispositivo va a adquirir cargas en sus placas y por ende se va a formar en medio de las placas un campo eléctrico. Cuando el capacitor completa su proceso de carga, entonces ya no hay más movimiento de electrones y por lo tanto en estado estable el capacitor prácticamente se comporta como un circuito abierto y va a tener una energía eléctrica almacenada en forma de campo eléctrico. Veamos acá la construcción básica y la simbología de un capacitor. Acá podemos observar las placas separadas a una determinada distancia. En medio de las dos placas debe haber un material aislante, ya que si las placas entran en contacto, pues no se formaría el campo eléctrico, porque estaríamos hablando de un solo elemento. Es necesario entonces que haya un terminal en el lado de una de las placas y un segundo terminal en el lado contrapuesto a la otra placa. Y en medio el dieléctrico. En este caso pudiera ser aire si no hay ningún tipo de dispositivo que separe o de elemento de material que separe ambas placas. El símbolo en forma general del capacitor entonces es prácticamente una barra con dos o una línea de dos terminales con dos barras. En este caso aparecen dispuestas en forma horizontal y la letra C, que hace referencia a la capacitancia, que es la propiedad típica del capacitor. Acá vemos entonces el efecto que ocurre en los capacitores cuando se les aplica tensión. Tenemos acá una batería. Esa batería se conecta a través de una resistencia para limitar la corriente. Y luego entonces el positivo de la batería va a ejercer una atracción de los electrones del material conductor y de las placas del capacitor, mientras que el negativo de la batería va a empujar los electrones hacia la otra placa. De esa manera entonces esta placa va a tener cargas acumuladas en forma de cargas negativas, es decir, electrones, y por el otro lado, al haber ausencia de electrones, vamos a tener cargas positivas acumuladas en esta segunda placa. Como no hay conexión o comunicación entre las dos placas, en medio entonces, a través del aislante, se va a formar un efecto de fuerzas eléctricas de atracción, que es lo que comúnmente vamos a llamar un campo eléctrico. Y de esa manera entonces, mientras las placas tengan cargas negativas y positivas, va a haber energía eléctrica almacenada allí en forma temporal. Cuando abrimos entonces el interruptor para ver el efecto del capacitor, pues el capacitor, como tiene cargas positivas en la placa superior y cargas negativas en la placa inferior, se va a comportar en principio como si fuese una pequeña fuente, ya que tenemos una diferencia de potencial, un positivo y un negativo, y va a tener un valor máximo que fue la tensión que había alcanzado cuando se aplicó, por ejemplo, en este caso específico, la tensión de valor E. En este caso decimos que el capacitor se encuentra cargado. Cuando decimos que se encuentra cargado es porque las placas han adquirido carga y por ende en el medio hay un campo eléctrico almacenado. Podemos en estas condiciones entonces decir que el capacitor va a permanecer cargado con un voltaje E en sus terminales aun cuando la fuente no esté presente. Es decir, desconectamos la fuente y sin embargo en el capacitor va a existir una tensión. Debido a esto se dice entonces que un capacitor puede almacenar carga eléctrica temporalmente en forma de campo eléctrico. Esa es una de las definiciones físicas que también se utilizan para los capacitores. Ahora veamos lo siguiente. La cantidad de carga Q que un capacitor puede almacenar va a depender de la tensión que se aplique. Y para un determinado capacitor Q, esa carga es proporcional a la tensión. En tal sentido, vamos a establecer entonces una constante de proporcionalidad
Esa constante de proporcionalidad se identifica con la letra C y es el parámetro intrínseco de los capacitores que comúnmente se le denomina capacitancia. Es decir, que la capacitancia, en conclusión, es la propiedad que tiene un capacitor de almacenar carga eléctrica. Acá vemos entonces la relación matemática que define lo explicado. Q, que es la cantidad de carga eléctrica, va a ser igual a, o va a estar relacionado en forma directa con la tensión. Mientras más grande sea la tensión eléctrica que yo le aplique a un capacitor, mayor va a ser la capacidad de almacenamiento de cargas de ese capacitor. Pero por supuesto que la capacidad de almacenamiento de cargas va a depender de las características que tenga ese dispositivo. Por eso aparece entonces esa letra C, que es la capacitancia, y por supuesto que la capacitancia entonces es lo que va a definir la propiedad que va a tener ese capacitor. Más adelante veremos de qué depende el valor de esa capacitancia. Acá podemos entonces despejar el valor de C y vemos que C va a ser Q entre V, es decir, coulombs por volts. Por lo tanto, la capacitancia es la cantidad de coulombs por cada voltio que puede almacenar un capacitor. Un faradio, que es la unidad que se utiliza para medir la capacitancia en los capacitores, un faradio entonces es la capacidad que tiene un dispositivo de almacenar una carga de un coulomb cuando a ese dispositivo se le ha aplicado un voltio. Por definición entonces, la capacitancia de un capacitor se expresa en faradio y allí, como dice, se almacena un coulomb de carga cuando el voltaje en sus terminales es de 1 volt. Y otro elemento importante a tener en cuenta en los capacitores es que la unidad correspondiente al faradio es una unidad de capacitancia muy grande que generalmente es imposible físicamente de implementar. En este sentido, en la práctica, la mayoría de los capacitores vienen expresados en valores pequeños, por ejemplo, picofaradios o microfaradios. Si recordamos entonces en los sistemas de unidades, cuando los vimos anteriormente, un picofaradio es 10 a la menos 12 faradios y un microfaradio es la millonésima parte de un faradio, es decir, 10 a la menos 6 faradios. Generalmente entonces en la práctica vamos a encontrar capacitores por el orden de los picofaradios, de los nanofaradios o de los microfaradios. Hablemos entonces ahora de la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Como dijimos anteriormente, la capacitancia es la propiedad intrínseca de los capacitores. Es directamente proporcional al área de las placas. Eso quiere decir que mientras más grandes sean las placas, mayor posibilidad de almacenamiento de carga tendrá ese capacitor. Y va a ser inversamente proporcional a la separación de las placas. Mientras más distancia haya entre las placas de un capacitor, menor posibilidad de almacenamiento de cargas va a haber porque el campo eléctrico va a ser menor ya que hay una distancia que separa a ambas cargas. Y también va a depender del dieléctrico, que es el aislante que se coloca en medio de las placas que se identifica con esta letra. En conclusión, podemos establecer esta expresión matemática que determina la capacitancia de un capacitor. Esa capacitancia va a ser igual entonces a una constante del dieléctrico, que se identifica con esta letra E, multiplicado por el área de las placas y dividido entre la distancia que separa a ambas placas. Y la unidad de la capacitancia, como lo dijimos anteriormente, entonces va a ser el faradio. El área generalmente se va a expresar en metros cuadrados y la separación de las placas se expresa en metros. Por lo tanto, la constante del dieléctrico suele expresarse en faradios por metro. La constante del dieléctrico, entonces, identificada con esta letra epsilon, dependerá del tipo de material aislante y está dada por la siguiente expresión. Esa constante del dieléctrico va a depender de una constante del dieléctrico en forma relativa, es decir, del material específico en el que se va a utilizar, pero referenciado a lo que sería la constante dieléctrica del aire. Es decir, hay una relación entre la constante de cualquier material utilizado como dieléctrico con respecto al dieléctrico aire, que es el dieléctrico de referencia. En este sentido, si E sub 0, entonces es la constante del aire del vacío y ER es la constante relativa del material dieléctrico,
podemos establecer lo siguiente. Un capacitor va entonces a depender de la permeabilidad, o en este caso del dieléctrico, la constante dieléctrica del material, multiplicado por la capacitancia que tenga ese capacitor cuando está conectado sin dieléctrico. Acá vemos entonces las constantes o los valores relativos nominales de algunos materiales que pudiesen ser considerados como material dieléctrico en un capacitor. El vacío es 1. El aire tiene una pequeña variación, producto de las impurezas que pueden existir. Luego está, por ejemplo, la cerámica, que puede tener valores comprendidos desde 30 hasta 7500. Esto quiere decir que si yo tengo un capacitor en vacío, es decir, con un dieléctrico de aire, cuando en medio se coloca cerámica, entonces su capacitancia se va a incrementar desde 30 hasta 7500 veces. Aquí está la mica, mylar, aceite, papel seco, poliestireno y teflón. Son algunos de los materiales que típicamente pudiesen utilizarse para la fabricación de capacitores. Veamos entonces cuál sería el efecto del área de las placas en el valor de la capacitancia de un capacitor. Acá tenemos entonces un capacitor con un área específica conectado a una fuente. Ya sabemos entonces que las dos placas van a adquirir una carga positiva en la parte superior, negativa en la parte inferior, y en consecuencia esa carga establece una diferencia de potencial, es decir, una tensión en los extremos del capacitor, y acá se va a formar un campo eléctrico, es decir, va a haber energía eléctrica almacenada. Si ahora, en vez de utilizar este capacitor, usásemos ahora un capacitor con unas placas, por ejemplo, 4 veces más grandes que el anterior, entonces habría una cantidad de carga acumulada 4 veces a la carga que podemos acumular con el capacitor anterior. Eso quiere decir entonces que si se incrementa el área de las placas, va a haber mayor posibilidad de almacenar más carga eléctrica. La consecuencia de esto es que se requerirían entonces diseños de capacitores de mayor tamaño, ya que al aumentar el área aumentaría el tamaño físico del capacitor, y eso traería algunas complicaciones desde el punto de vista de la implementación de circuitos. En este caso entonces las placas con 4 veces el área tienen 4 veces la carga y por lo tanto 4 veces la capacitancia. Es decir que el incremento del tamaño de las placas, del área de las placas, va a traducirse directamente en un incremento en la capacitancia del capacitor. Veamos ahora cuál va a ser el efecto de la distancia entre las placas. Si tenemos acá un capacitor con una determinada distancia, se va a formar un determinado campo eléctrico producto de las cargas positivas y negativas que se adhieren a cada una de las placas. Pero si ahora juntamos más las placas, va a haber un mayor acercamiento, por lo tanto va a haber la intensidad de las fuerzas eléctricas de atracción que van a ejercer estos campos eléctricos dentro del capacitor va a aumentar. En consecuencia va a haber un mayor incremento en el valor o en la capacidad que va a tener de almacenar energía eléctrica ese capacitor. Conforme entonces a lo que se observa en la gráfica, el espacio, a medida que disminuimos el espacio entre las placas, pues va a haber mayor cantidad de electrones que se van a mover desde A hacia B, incrementando la cantidad de cargas en las placas y por lo tanto aumentando la capacitancia del capacitor. Por supuesto que esta distancia, lo ideal sería entonces reducirla al mínimo, pero si reducimos esa distancia a 0, en vez de haber 2 placas, tendríamos una sola placa. Si se juntan las placas y no hay separación, entonces no va a haber el efecto de placa para almacenar el campo eléctrico. En consecuencia, en términos ideales, es imposible que esa distancia pueda ser 0. Siempre va a haber una distancia mínima necesaria para que se forme el efecto de las placas paralelas. Veamos ahora el efecto del dieléctrico, que es el material aislante. Si tenemos entonces el capacitor en estado de dieléctrico de vacío o aire, por ejemplo, supongamos que tenemos un capacitor de 200 picofaradios en los cuales las placas están separadas por aire, lo cual sería también una limitación desde el punto de vista físico, ya que habría que idear un sistema que mantenga las placas una determinada distancia en forma constante y sin que se toquen. Entonces habría que implementar un sistema físico que traería ciertas limitaciones.
Por lo tanto, lo más adecuado es introducir en el medio un material que sujete a las dos placas y los mantenga siempre a la misma distancia. Y en este caso, si introducimos la cerámica y utilizamos entonces el elemento, en este caso la constante de dieléctrico relativa para la cerámica, pues tendríamos que multiplicar la capacitancia en vacío con la constante del dieléctrico. Si la multiplicamos por 7500, entonces este capacitor, en vez de ser un capacitor de 200 picofaradios, pasaría a ser un capacitor de 1,5 microfaradios. Es decir, que con las mismas dimensiones de placa y la misma separación, simplemente cambiando el dieléctrico, podemos hacer que un capacitor de menor tamaño pueda tener mayor capacidad de almacenamiento de energía. En este caso, entonces, decimos que este dieléctrico de cerámica es un dieléctrico de alta permitividad, es decir, permite que entre las dos placas se mantenga el campo eléctrico que se forma cuando cargamos un capacitor. Hablemos ahora de los tipos de capacitores o condensadores, ya que normalmente a los capacitores se les suele llamar también condensadores. Los capacitores de papel, como se observan acá en la figura, tienen algunas características particulares. Primeramente, podemos decir que se fabrican con el arrollamiento de un dieléctrico de papel impregnado entre dos hojas metálicas, que serían las placas paralelas, que suelen ser de aluminio. Generalmente se suelen utilizar en el arranque de motores y en la compensación de potencias reactivas. Cuando estemos viendo la parte de corriente alterna, veremos la aplicabilidad de estos capacitores. Se fabrican generalmente en valores que pueden estar comprendidos desde un nanofaradio hasta unos 100 microfaradios y con tensiones máximas que pueden oscilar desde 250 hasta 1000 voltios. Por eso este tipo de capacitores son los que típicamente se van a utilizar en sistemas eléctricos o en algunos elementos de potencia eléctrica. Luego están los llamados capacitores electrolíticos. Estos capacitores electrolíticos proporcionan una gran capacitancia a un costo relativamente bajo por su diseño. La construcción básica de este capacitor electrolítico de aluminio se hace con bandas de hojas de aluminio separadas, por ejemplo, por gasas saturadas con un determinado electrolito. Acá podemos ver el proceso de fabricación de un capacitor. Acá vemos las hojas, la hoja exterior y la hoja interior, que serían las dos placas, y en el medio estaría el material aislante. Luego se van enrollando y entonces cada una de las placas estaría conectada a los dos terminales correspondientes. Acá podemos observar que este tipo de capacitores deben estar polarizados, es decir, requieren entonces de la consideración de las polaridades positivas o negativas, y su símbolo característico entonces incluye el signo positivo para indicar cuál es el punto de polaridad positivo y por ende el otro sería el punto negativo. Esto hace entonces que los capacitores electrolíticos sean los que típicamente se utilizan en sistemas de corriente continua. El uso de los capacitores electrolíticos generalmente se encuentra entonces en circuitos de alimentación de corriente continua, ya que son dispositivos que tienen grandes valores de capacitancia y tienen también una capacidad para reducir el voltaje de ondulación, que es una de las características típicas de las fuentes de corriente continua electrónicas. Los capacitores de cerámica también tienen algunas características especiales. Por ejemplo, se fabrican en forma de discos, como los que se observan acá. Son comunes en aplicaciones en las que las variaciones de temperatura son mínimas y su tamaño es bastante pequeño. Utilizan cerámicas como material dieléctrico. Generalmente, entonces, este tipo de dispositivos se utiliza en sistemas electrónicos. Tienen una constante dieléctrica muy alta, permiten empaquetar grandes capacitancias en espacios pequeños, pero producen capacitores cuyas características varían ampliamente con la temperatura y el voltaje de operación, que es una de las limitaciones que tiene este tipo de capacitores. Los valores de los capacitores cerámicos están típicamente comprendidos entre valores desde un nanofaradio hasta un microfaradio y llegan en algunos casos a valores de capacitancia de hasta unos 100 microfaradios. Generalmente se utilizan para bloqueos de corriente continua y para permitir pasos de corriente alterna. Este tipo de sistemas básicamente es en señales de sistemas electrónicos que utilizan
que utilizan cambio o que manejan tanto la corriente continua como la corriente alterna en sus circuitos. Acá vemos entonces un capacitor de 100 nanofaradios. Acá tenemos un capacitor de 20 nanofaradios. Y por lo pequeño que son estos dispositivos, entonces se utilizan ciertas codificaciones para la representación de sus valores. Por ejemplo, estas primeras dos siglas, 2A, hacen referencia a esta tabla en la cual se especifica el valor de tensión que puede soportar un capacitor. En este caso, si hablamos de un capacitor identificado en primer término con el código 2A, estaremos hablando de un capacitor que puede soportar hasta 100 volts. Los segundos dos términos, el número inicial, que sería el número 1 y el número 0, corresponden entonces al valor del capacitor. Y en este caso, el número 4 corresponde a la cantidad de ceros. Es como en las resistencias cuando hablábamos de la primera y segunda cifra. Bueno, acá la primera y segunda cifra están en un solo código de dos números y la tercera cifra corresponde al número de ceros. Y la unidad típica que se utiliza para este capacitor o para este tipo de capacitores es el nanofaradio. En consecuencia, un capacitor 104 sería un capacitor de 100 nanofaradios. Es decir, estaríamos colocando el número 10 con los valores correspondientes a los ceros que se utilizan para el capacitor. La unidad de referencia es el picofaradio. Por lo tanto, si yo coloco acá 10 con 4 ceros, estaríamos hablando de 100.000 picofaradios. Si esos 100.000 picofaradios le quito 3 ceros, entonces esos 100.000 picofaradios se transforman en un capacitor de 100 nanofaradios. Quiere decir entonces que, por ejemplo, este sería un capacitor de 10 con 4 ceros picofaradios y este sería un capacitor de 20 con 3 ceros es decir, 20.000 picofaradios y este sería 100.000 picofaradios. Si le quitamos los 3 ceros para llevarlo a nanofaradios, entonces estaríamos hablando de un capacitor de 100 nanofaradios y en este caso estaríamos hablando de un capacitor de 20 nanofaradios. Acá vemos entonces, si es 104, sería un capacitor de 100 nanofaradios con una tensión de 100 voltios que lo establece el primer código, y esta última letra J hace referencia a esta tabla que es la tolerancia de los capacitores, que al igual que las resistencias establecen los valores máximos y mínimos dentro de los cuales estaría el valor real de un capacitor. Luego tenemos los capacitores plásticos que tienen más o menos una forma de nomenclatura y representaciones similares a los cerámicos, solo cambia el material de fabricación. Estos capacitores utilizan un plástico delgado como dieléctrico. Hay diferentes tipos de capacitores de plástico, por ejemplo poliéster, metalizados o polipropileno. Y básicamente el cambio en el diseño obedece a las aplicaciones donde se requiere una estabilidad y un bajo costo. Tienen significativa resistencia al calor. Esa es una de las características importantes entre las diferencias entre los capacitores de cerámica y los de plástico. Y se utilizan tecnologías o se utiliza en tecnologías aeroespaciales o militares donde se requieren condiciones extremas de los sistemas que se implementan allí. Se utilizan en muchas aplicaciones de uso general industrial de equipamiento electrónico.